Antes de hablar con respecto al tema que se ha de tratar en este video, quiero aclarar dos cosas. Primero, este video está impartido entre varias personas, por lo tanto, no tendrá solamente mi rostro en pantalla. Segundo, hemos localizado la información suficiente y la hemos expuesto en este video para explicarles con referente a lo que es la literatura griega. Por lo tanto, si ya todo está explicado, comencemos con el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac, quien junto con los demás representantes les hablaremos sobre la literatura griega. Antes de hablar de la literatura griega me gustaría ponerlos un poco en contexto, y es que cuando se habla de la antigua Grecia nos referimos a un periodo histórico de ese país, de esa civilización que se abarca dentro de la Edad Oscura en el año 1200 a.C. hasta la conquista de la civilización griega por parte de los romanos en la batalla de Corinto, y esto se efectúa en el año 146 a.C. Hablemos de la antigua Grecia y de su importancia como tal. ¿Por qué es importante la antigua Grecia? ¿Por qué no otras civilizaciones como los egipcios o los mesopotámicos no fueron tan relevantes? Pues sí lo fueron, pero no tanto como la Grecia antigua, ya que fueron los griegos quienes influenciaron más en los romanos, quienes se encargaron de difundir toda aquella cultura, filosofía, mitología, arte en sus territorios, como en Europa, Oriente Próximo y norte de África. Además, las civilizaciones de los antiguos griegos han sido muy influyente en lo que son la filosofía, las artes, la mitología, etcétera, incluso sistemas políticos que a día de hoy se usan en nuestro país. La literatura griega. La literatura griega se caracterizaba principalmente por estar inspirada en la mitología. Los griegos hicieron algo muy interesante, y es que convirtieron a la fuerza de la naturaleza en dioses antropomórficos y los utilizaban para explicar lo que entendían. Por ejemplo, oye, ¿por qué en esta zona el mar está en calma y en esta otra no lo está? Ellos le daban de respuesta a esta pregunta porque esta es la zona favorita del dios del mar. Entonces decían delirios con respecto a esta afirmación, por lo que terminaban contando toda una historia o fábula tratándose del dios del mar o dependiendo de cualquier otro dios, dependiendo del tipo de pregunta o situación que se estuviese tratando. Algo interesante es que, aunque ellos explicaban y decían todo esto, era muy apasionante, ya que se trataba de cuentos, fábulas e historias que la gente creía y además entretenía, ya que era algo sorprendente saber que existían dioses, semidioses y héroes que tenían que ver con la existencia, la felicidad y todo lo demás acerca del ser humano. Estas personas en ese entonces eran impredecibles, tal y como suele ser con muchos de hoy en día, porque estaban inseguros de algún otro dios o de uno único referente a lo suyo. Ellos no creían en la existencia y el total control de un dios omniponente, omnisciente y omnipresente. Ya como se sabe, no eran monoteístas. ¿Sabían ustedes que para los griegos los dioses tomaban partido ante absolutamente todo? Pues sí, tomaban partido ante absolutamente todo. Ejemplo, si las plantas germinaban o no, si un pueblo o civilización ganaba o perdía una guerra y producto de ello eran tomadas en cautiverio y esclavizadas hasta un tiempo prólogo, o si eras guapo o feo. De hecho, a día de hoy si eres guapo o feo es producto a que tus padres te engendraron unos genes buenos o malos. Anteriormente se creía que si eras feo era porque no contabas con el favor o el don de Afrodita, por lo que se creía que si le rogabas constantemente a Afrodita podría hacer Afrodita un milagro en ti, en el que tu aspecto facial cambiase, y si no cambiaba era porque o estabas maldito por ella o por algún otro dios contradictorio. La mitología es algo que a la gente les encanta o les encantaría por lo que es su trama, su aventura, su acción, sus guerras u otras cosas, además del romance. La literatura griega es la de principalmente de tradición oral, por lo tanto no dependía de libros ni lectores, aunque no mucha gente podía escribir en ese entonces, o no sabía o no tenía los medios con los que poder, ya que el alfabeto había llegado a Grecia en el año 800 a.C. La Grecia antigua era una sociedad en la que sin duda la palabra hablada se imponía a la palabra escrita,
Por lo tanto, estas mitologías o estas historias se iban contando de persona a persona, una tras otra. Algo muy interesante o importante es que todas estas historias eran cantadas, y es porque la palabra o el lenguaje griego es muy musical. Hay tres tipos de literatura: la poesía lírica, la poesía épica y el teatro. La poesía lírica. Esta poesía estaba hecha para ser cantada y se solía acompañar con un instrumento conocido como la lira. De ahí proviene el nombre lírica o lírico. Esta poesía estaba relacionada principalmente con el culto hacia los dioses y con la celebración hacia los vencedores en los grandes juegos helénicos, ya que pues en esta poesía se expresa sentimientos o emociones personales hacia un dios o hacia un héroe u otros. No existe suficiente dato histórico con respecto a la aparición de esta poesía, pero según los indicios, esta se fue extendiendo por toda Grecia alrededor del siglo VII a.C. La coral lírica tenía acompañamientos de lira y aulos. La poesía lírica evolucionó alrededor del 650 a.C. Un autor y de la máxima representante de este género es conocida como Safo de Lesbos, quien fue una poética del siglo VI a.C. que compuso un poema llamado Melódico, el cual pues era cantado mas no recitado, y uno de sus mayores y prioritarios escritos es conocido como Himno a Afrodita. Les tiraré un dato curioso, y es que el término lesbianismo procede de Safo, quien nació en el siglo VI a.C. en Ereso, en la isla de Lesbos, donde ella cultivó todo lo que se conoce como amor sáfico, así como apasional y femenino, en torno a que ella pues cuidaba o convivía con un grupo de mujeres con las que ella cuidaba y se encargaba de otorgarles entretenimiento y diversión. Así que pues sí, Safo fue la primera lesbiana en la historia. La poesía épica. La poesía épica es pues la narración de las hazañas de héroes legendarios o históricos que encarnan los valores y las virtudes de un pueblo y reflejan sus pensamientos y costumbres. La literatura occidental nace en Grecia en el siglo VIII a.C. con los dos poemas épicos que son o se conocen como la Ilíada y la Odisea. La poesía épica, al igual que la lírica, es también de tradición oral, solo que hay mucha diferencia entre ellas. La principal distinción es que no se cantaban glorias del presente y del amor, sino que se cantaban hazañas del pasado, ya que se quería hablar de guerras, de batallas, como la guerra de Troya, como la ira de Aquiles. Los encargados de cantar esta poesía eran los aedos, que eran cantores que recitaban estos poemas que ya habían escuchado de otros cantores aedos, y pues de esta manera se iban transmitiendo esta poesía de cantar en cantar, formando una larga cadena. Esta poesía se tocaba con un instrumento conocido como la cítara, y los dos principales autores son Homero y Hesíodo. Voy a hablarles sobre la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea fueron dos libros escritos por Homero, en que le da un mejor argumento al suceso de la guerra de Troya. ¿Quién es Homero? No conocemos su existencia. Algunos afirman de que nació en el siglo VIII a.C., como otros que fue contemporáneo de Aquiles y fue veedor del suceso de la guerra de Troya. Homero es el creador de las dos obras épicas griegas más famosas e importantes que fueron como la Ilíada y la Odisea. Cuando se habla de Homero, se trata de que fue un recopilador de orden de muchas historias sobre la batalla de Troya. En ese caso, ¿qué es la Ilíada? Es un poema épico que está compuesto por 24 cantos, que le da un mejor argumento a un episodio del último año de la guerra de Troya, como la ira de Aquiles, que fue un célebre valiente soldado griego contra Agamenón, su comandante, quien le ha robado su esclava Briseida. Aquiles fue una persona que deslumbraba a cualquiera con su eficacia en la batalla. Era cubierto por un manto de dioses, con la lanza tenía un mejor movimiento que los demás, con la espada cortaba a todos en dos pedazos y el escudo se protegía como un tiburón. La Odisea
es un poema épico griego que está compuesto por 24 cantos, que habla sobre el asedio de la ciudad de Troya por mano de los aqueos, que tratan de buscar a Helena, esposa del rey Melenao, que fue raptada por París, príncipe de Troya. Que después de ese suceso se originó una batalla entre dos equipos, entre aqueos y troyanos. Esodio y su obra, como la de Homero, fueron objeto ya que del siglo VI a.C. de estudio y veneración. Esodio puso por escrito y ordenó todo el cuerpo mitológico, transmitió hasta el entonces de forma oral. En su obra se basaron los mitógrafos posteriores clásicos, gracias a lo cual se ha conversado una gran parte del corpus fundacional de la cultura griega, gracias por su labor de sistematización de conjuntos mitos heredados al juicio de su interpretación en sentido moral y práctico. Especiales escritas en la literatura, teogonía de Hesíodo se define porque teogonía en la generación de los dioses del paganismo. Son pues muchas de las historias que se narran en Hesíodo. En esta obra maestra, y se me acabaría el espacio para detallar el origen del universo, de los dioses y de las diosas que lo componen, por lo que continuaremos con lo que es el teatro griego. Teatro griego. Comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales en convocatorias masivas. Las primeras puestas en escena se buscan en las ceremonias religiosas y representadas a través de tragedia, y con el tiempo se fueron incorporando otras generaciones como la comedia y la sátira. El teatro griego tiene una parte de tradición oral, pero sobre todo tenía una parte de tradición ritual. Es decir, era algo que se representaba en festividades, en momentos religiosos y especialmente en las grandes Dionisias. Las grandes Dionisias eran tipos de festividades en las que se honraba o se rezaba a Dios Dionisio. Los géneros del teatro: estructura, comedia, tragedia, acción dramática, lenguaje y héroe. Precursores del teatro: Esquilo, creador de la tragedia. Artículo principal: Esquilo. Sófocles, el dolor y la soledad del ser humano. Artículo principal: Sófocles. Eurípides, filósofo de la escena. Artículo principal: Eurípides. La comedia de Aristófanes, utopía y realidad. Monombra, la nueva comedia de carácter. Daré unas breves definiciones con respecto a los géneros del teatro que se ha dicho anteriormente, como por ejemplo la tragedia. La tragedia es un hecho o una situación triste que produce dolor o sufrimiento, como por ejemplo suelen pasar en las telenovelas o en las películas, en donde muere el prota que supuestamente era bueno y pues al parecer eso contrae en nosotros, que somos el televidente o la persona que está viendo esos videos o esas películas o telenovelas, tristeza. La comedia es el género literario opuesto a la tragedia y está relacionada con contar casi siempre historias con un final feliz. La estructura es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. La acción es el elemento que le da cuerpo a la estructura dramática, que sale de la relativa abstracción para materializarse en escena y hacer posible contar cualquier historia. Es de la acción que cualquier pensamiento se hace real. El lenguaje teatral emplea un texto creado para ser actuado en el que los personajes nos van contando o narrando por medio de sus diálogos una historia, aunque también pues el narrador participa en este texto. Héroe es el personaje principal dentro de una obra literaria o cinematográfica y pues el héroe es aquel personaje que produce admiración por sus muchas cualidades. La lira es un instrumento de cuerdas punteadas antiguo cuyo origen los griegos atribuyeron a Hermes, dios de la retórica y el comercio. La lira es un instrumento musical que al igual que el arpa se tocaba con ambas manos.
Este instrumento era muy importante en la vida cotidiana y muy popular en toda la población griega. La lira más antigua tenía 3 cuerdas, pero pasó a tener 4, 5, 6, incluso en Egipto se llegó a tener 18 cuerdas. Las partes de este instrumento, además de las cuerdas, eran la tabla, la caja, los montantes adaptados a la caja y el yugo. Los poetas entendían por lira que era la armonía más hermosa, y ya que por esto forma un gran papel en la cultura griega, ya que en sus poemas se hablaba de el gran placer que les causaba. Sí, es verdad, la lira era muy importante dentro de la vida cotidiana y popular en todas las poblaciones griegas, ya que formaba parte de ellos. Además de que pues se puede presenciar eso de forma ilustrada en las antiguas vasijas griegas, a ciertos personajes ejecutando la lira junto con otros instrumentos cordófonos. Además de todo esto, en Grecia las 3 cuerdas recibían el nombre de las 3 musas de Delfos, de la grave a la aguda, Mete, Mese e Hipate. Las cuerdas pasaban sobre una concha de tortuga, que en griego es llamada chelone y chelis, cuyo nombre sirvió para luego pues identificar o llamar a cierta especie de lira, cuya fonética inspiró a un nuevo instrumento conocido como el cello. La cítara, del latín cítara y también del griego kísara, es un instrumento de cuerda hecho de madera, perteneciente a la familia de los instrumentos de cuerda punzada o pulsada, como la lira o el arpa. Estos instrumentos se refieren a todos aquellos que emiten sonidos mediante las vibraciones a las cuerdas, hechos por un plectro o púa, como se le conoce comúnmente, o mediante nuestros dedos. En la cultura griega, la cítara se usaba comúnmente para rendir culto a Apolo, en contraposición del aulos, que se usaba para rendir culto a Dionisos. Para los que desconozcan a dichos personajes, estos son Apolo, una de las figuras masculinas de la cultura griega más conocidas y a la que se le ha dedicado un sinfín de templos. Este era el dios del sol en algunos relatos, y en otros también se le asociaba como el dios de las artes, mientras que Dionisos era el dios de la fertilidad y el vino.